dijeras cómo era el río Tunjuelo antes. Buenas tardes, mi nombre es María Mora, vivo en la localidad de Tunjuelito, más exactamente en el barrio Abraham Lincoln. ¿Qué les cuento? Que Abraham Lincoln, que hace parte de la localidad de Tunjuelito, es uno de los barrios que están a la ribera del río Tunjuelo. Que recordamos era un río muy sano, muy lleno de naturaleza, lleno tenía mucha naturaleza, muchos árboles a su alrededor, y era muy sano y era muy limpio, era limpio y era un río donde salíamos hasta lavar, a los muchachos, sí, en muchos años atrás. Después de que ya empezaron muchas obras y eso, el río ya cambió mucho, y el río siempre, pues lo único que sí, siempre es que cuando ha llovido muy fuerte, el río se crecía, inundaba la localidad, gran parte, entre esos pues este barrio, que es uno de los barrios que siempre fue más afectado por las inundaciones. Las casas por eso en estos lugares son muy húmedas. Y, pero hay muchos recuerdos bonitos porque eran una localidad muy sana. Igual el río era sano, que con los tiempos y con los años se ha contaminado, y tuvieron que también por las inundaciones, tuvieron que canalizarlo para evitar tanta inundación, y pues que ya no podían pasar los carros ni las personas, entonces tuvieron que canalizarlo. Pero la localidad en sí siempre fue una localidad llena de muchas cosas naturales, de mucha gente sana, y teníamos muchos colegios, muchas naturaleza, y el río que ha sido como el referente de la localidad de Tunjuelito, el río Tunjuelo, que ojalá lo lográramos rescatar de nuevo, no lo contamináramos, lo ayudáramos a tener como lo teníamos hace más de 40 años, en un estado muy bonito a pesar de las inundaciones, pero era un río muy sano. Hola, soy Juan José López Fresas. Quisiera que tú me dijeras cómo era el río Tunjuelito y cuáles plantas tenía a su alrededor. Hola Juan José, buenas tardes. Soy Olayo Castaño, profesional en artes plásticas, residente del barrio San Benito desde los 15 años, en la actualidad tengo 68. Y referente a tu pregunta del río Tunjuelito, pues le cuento que siempre ha estado contaminado, y ahora más que nunca con las aguas negras que llegan de las partes altas del río. Referente a ese problemita, he sacado este cuadro. De hecho este cuadro ya va hace unos varios años, donde se mira a unos niños bañándose en un río contaminado, donde reciben los residuos de la ciudad, las aguas negras, gente sacando, reciclando del río, y niños disfrutando de una tarde ahí en medio de la basura y de los residuos de la ciudad. Entonces es todo lo que te puedo aportar a tu pregunta. Este cuadro fue ganador en el Mambo de Bogotá en el 2010, pero el hecho no es ganar, el hecho es que la gente tome conciencia de la contaminación, y miramos a ver qué se puede hacer más adelante para que estos temas no se vuelvan catastróficos. No le vamos a dejar nada bueno a las futuras generaciones. Muchas gracias, Juan José. Hola, mi nombre es Gabriel Rojas, tengo 8 años y mi pregunta es, ¿qué recuerdas en la naturaleza de la localidad de Tunjuelito? El río Tunjuelito lo conocí yo porque es más o menos cerca a la iglesia, unos 3 cuadras a la iglesia. Era limpio, y más para abajo ya empezaron a echarle las aguas de Bogotá sucias. Entonces creí que era eso. No, plantas sí, hay el eucalipto, ahí a las riberas del río se encuentra las plantas
que los dueños de las fincas las dejan, no las trozan, como son la liguirilla y el borrachero. Hola Gabriel. Sí, en realidad anteriormente los barrios eran diferentes, estaban más separados, habían más zonas verdes, más árboles, más pájaros. Las montañas que visualizamos desde acá no estaban llenas de casas como están hoy en día, eran montañas con árboles, con ríos. Además en las casas la gente tenía jardines y en el solar tenían árboles frutales, a veces sembraban hortalizas, tenían pequeñas huertas y jardines, diferente a lo que hoy en día vemos. Sí, en realidad sí recuerdo que era más verde en ese entonces nuestra. Hola, mi nombre es Mariana López, tengo 11 años y quería saber si recuerdas algunos animales que ya no se encuentran en la localidad de Tunjuelito. Buenas tardes, soy Néstor Fonseca, adulto mayor de la localidad de Tunjuelito. Quiero responderle a la niña Mariana López que los animalitos que yo me acuerdo que ya no existen están la tingua, las ranitas que se daban en el río, alrededor del río, los copetones son los que más recuerdo y las lagartijas son los animalitos que ya no existen. Eso es lo que recuerdo. Gracias. Mi nombre es Beatriz. En respuesta a tu pregunta, sí, en realidad anteriormente el río era más cristalino y sobrevivían animalitos pequeños como peces, ranas, renacuajos, libélulas. Era más bonito el río y al menos se podía apreciar y se podía respirar mejor el aire en aquel entonces. Los niños podían jugar ahí cerca del río sin correr muchos riesgos. Buenas tardes, mi nombre es Michael Duque, vivo acá en la localidad de Tunjuelito y el día de hoy les traigo un amigo que es don Fabio Calderón. Don Fabio, quiero que nos cuente cómo era nuestro barrio antiguamente. Pues yo llegué a conocer el barrio San Benito en 1967 cuando comencé a manejaba una volqueta Chevrolet modelo 54, de la cual nos pedían materiales para la construcción de las viviendas. Con 1960-63 fue que fue aprobado el barrio para colocar las tuberías que fueron colocadas directamente fue por los propietarios de los predios y entregadas después a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para su manejo. Don Fabio, por último quería preguntarle qué reflexión deja a las futuras generaciones sobre el cuidado del medio ambiente. El medio ambiente es algo que nos rodea a todos. El medio ambiente es el aire, es el agua, es el oxígeno y nosotros tenemos que cuidar el agua y el oxígeno que no se contamine. Ahora, nuestras industrias, para que sean bien, debemos de nosotros cada uno hacer lo que la ley ordena, que es el aseo. Mantener nuestras empresas saciadas es ganar dinero, es ahorrar mucho dinero porque se evita multas, se evita sanciones y puede salir adelante con toda la familia y puede aumentar el trabajo. Entonces, el río Tunjuelo, uno de los más largos en extensión después del río Bogotá, tiene 73 kilómetros. ¿Qué más sabemos del río Tunjuelo? Te puedo decir que el río Tunjuelo, por allá en la década, en los años de 1930, el río Tunjuelo sirvió de acueducto comunitario rural en la época esa de la gran sabana de Bogotá. Y ese río Tunjuelo fue aprovechado en esa época. Figúrate tú, antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Te estoy hablando de los años 1930. Ya en los años 1960 el río comienza a contaminarse, ya vienen las cementeras, vienen las ladrilleras y todas esas industrias que hacen que el río se fuera contaminando.
Y por allá en los años de 1980 ya se hace pública esa denuncia, ya esas características de contaminación del río Tunjuelo se hacen más características, se hacen más evidentes, y es cuando ya empiezan a vislumbrarse otras políticas para descontaminar el río, pero ya el río ya venía contaminado. Entonces te digo que el río Pasa primero nace en el páramo del Sumapaz, localidad de Sumapaz, y atraviesa 5 localidades. ¿Qué más te puedo decir del río? Que las plantas, el río tiene lo que se llama una cuenca alta, una cuenca media y una cuenca baja. En la cuenca alta están algunas plantas que son propias de ese páramo, que son los frailejones, los líquenes, los musgos. Esos son cuerpos de agua, plantas que almacenan esos cuerpos, retienen esa agua y lo hacen como una esponja, como un colchón. Y eso hace que el agua permanezca ahí y el agua vaya fluyendo y haga lo que se llaman cuerpos de agua. Por eso vamos a encontrar microcuencas, subcuencas y las cuencas. Entonces, el río Tunjuelo es un río que está hoy totalmente contaminado. Y ese río Tunjuelo recibe otros ríos también contaminados, y junto con el río Tunjuelo van y depositan todos esos sedimentos y desechos al río Bogotá. El río Bogotá ya, como río principal y río de cuenca, ya va a depositar sus aguas contaminadas de todo Bogotá al río Magdalena.